berriz etxetik kanpo, azkenetan, zelan afektatzen duzu partida? Lehengo astean puntua lortu genuen, zela izail batean, porteria hutsean utzi genuen, eta orain beste aste bat, partidu bat kanpoan berriro, partidu zail bat jokatu behar dugu, aurkari oso gogorra, partidu exigentzia asko eukiko duen partidua, eta batez ere defentsioki eta atakean fin ibili eta serio, ez? Eta gero, badakigu ze joku egiten duen Alcoyanok, oso gutxi arriesgatzen du, jokoi luzea, eta gero kaidatan eta zentro lateral askotan jokoa egiten duen ekipoa da, eta azkenean prest gaude, entrenatzen ari gea partidorako, eta pozik eta taldearen jokaerarekin, eta prest Alcoiko partidorako. Hori bigarren zurean ez dugu galdu, bola horri eustera? Azkenean nahi dugu horrela jarraitu, ekipoa ondo dabil azken aldia, baina partidura joan bar gea, ondo prestatu hau, eta esan dizuan bezala, azkenean ekipoa baki ze aurkariren kontra jokatuko dugun, aurkari gogorra, eta prest egon bar gera horrelako partido bat jokatzeko, lehengo astean horrelako antzeko bat eduki genuen, oso lehiakorra eta oso gogorra, eta ni uste hemendikan bukaera arte partido guztiak horrela izango dira, jendea asko jokatzen ari da azkeneko partidoetan, eta prest egon bar gera denarako. Aritz, segunda salida consecutiva, ¿cómo la afrontamos? Bien, contento, al final es lo que hay. La primera vuelta tuvimos 2 en casa, pues ahora toca 2 fuera. Con muchas ganas, con mucha ilusión, sabiendo de la complicidad que tiene el Alcoyano, que nos va a exigir mucho, un partido muy físico, en un equipo que son muy fuertes y sobre todo en su casa, y que se juega mucho también, igual que nosotros. Ellos están en una situación un poco más delicada que el Intercity la semana pasada, pero el partido tiene pinta de que va a ser muy parecido, ¿no? Sí, la verdad que es un equipo que arriesga poco atrás, que juega muy directo, con un delantero Alcaina que es un muy buen delantero, que las baja bien, que está bien en remate, que luego llega muy bien por fuera y centros laterales, y al final es un partido que hemos trabajado durante la semana, que va a ser complicado, que va a ser duro, que al final ellos están en casa y están en una situación en la que necesitan los puntos también, y en el que tenemos que ir a muerte nosotros también a conseguir los 3 puntos. Un puntito está bien, pero los 3 sería lo ideal, ¿no?, para seguir en esa lucha. Sí, al final el otro día creo que conseguimos un punto, pudimos conseguir alguno los 3, pero creo que dominamos bastante el partido, lo tuvimos bastante controlado, quitando algunos córners que nos quitaron, que nos metieron en la segunda parte y así, pero creo que tenemos que ser un partido igual, ¿no? Un partido serio defensivamente. Creemos que va a ser un partido complicado, duro, en el que ellos es un equipo que te exige mucho a la hora de disputas, caídas y de estar atentos a todos los centros, a los despejes, a hacerlos buenos, y creo que en ese sentido el equipo tiene que estar enchufado, y luego arriba el otro día tenemos que tener ese acierto, que esa eficacia que decimos siempre, ¿no?, de cuando tenemos pues meterlas, ¿no? No sé si ser esta vez los primeros que jugáis del resto de los rivales que estáis ahí arriba, ¿influyen de alguna manera a la hora de encarar el partido? No, ni cuando juegan los demás, ni yo creo que el equipo está concentrado solo para Alcoyano, y pues si ganamos, pues encantados, ¿no?, de meter todavía más presión, digamos, pero yo creo que los equipos se centran mucho en lo suyo, nosotros por lo menos sí, en sacar nuestro partido adelante, y sea el domingo el último o sea el sábado el primero. La verdad que estamos contentos, va a ser un viaje duro, largo, pero viajamos con mucha ilusión y con el trabajo bien hecho durante la semana para ir preparados para el partido de Alcoy. El otro día hubo algunas variaciones en el equipo, rotaciones prevemos, ¿vas a cuidar a alguno de los que están apercibidos? No, al final tengo 23 y el otro día sí que hice unos cambios, creo que el partido que requería necesitaba otros jugadores que son más habituales durante otras semanas,
y creo que estuvieron muy bien los que salieron y bueno, al final variamos un poco también, pues eso, según el perfil de jugadores que tiene el rival, bueno, según lo que queremos buscar en ese partido y bueno, el otro día el campo no estaba para muchas florituras y decidimos ser un poco más directos en ese sentido y con Pradera y Jaure pues tener esa presencia arriba, ¿no? Bueno, este partido también va a ser muy duro, pero bueno, ya veremos lo que cambie o no cambie o lo que haga.